¿Cómo están, señores? 이번 Mucho gusto. 2021년 부활절 정말 너무 귀한 Estas 날입니다. Pascuas del 2021 es muy precioso el 만약 tiempo. 예수님이 부활하지 않으셨더라면 Si 제가 상상도 Jesucristo 할 수 no 없는 hubiese resucitado, son cosas que no podemos ni imaginarnos. 예수님 부활하셔서 Jesucristo 우리를 resucitó, 구원해 주셨고 nos 우리에게 salvó 새로운 상상할 수 없는 기한들을 y 우리에게 nos ha dado cosas preciosas que no 허락하셨습니다. podemos ni imaginarnos. 이제 오늘은 저녁에는 요한복음 8장에 있는 Hoy 말씀입니다. vamos a compartir la palabra de San Juan, capítulo 8. 부활절과 전혀 상관없는 이야기 같지만 Parecía una palabra que no tiene nada que ver con la 8장 Pascua, 1절부터 읽겠습니다. pero vamos a leer desde el 1 del capítulo 8. 요한복음 8장을 찾으시기 San 바랍니다. Juan, capítulo 8. 예수는 감난산으로 가시다. Y Jesús se fue al monte de los 아침에 다시 olivos. 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 저희를 가르치시더니 Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, él les enseñaba. 서기관들과 바리새인들이 간중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida de adulterio y poniéndola en medio, 예수께 말하되 선생이 이 여자 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 모든 율법이란 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나. En la ley nos mandó Moisés a pedrar a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건 없고자 예수를 시험함이라. 예수께서 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 제가 묻기를 마지 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra 다시 ella. 손가락 몸에 굽히사 다시 몸을 굽혀 손가락 땅에 쓰시니 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 이 말을 escribiendo en 듣고 양심의 tierra. 가치를 받아 어른으로 시작 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 Pero 예수와 그와 함께 ellos, 숨는 al oír 여자만 esto, 남았다. acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하는 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. 성경을 읽어보면 Cuando leemos la Biblia, 성경만큼 우리의 마음을 뜨겁게 하는 그런 어디도 없습니다. no hay ninguna cosa que pueda conmover nuestro 그냥 corazón 요한복음 como la 8장 가면 Biblia. 여자 이야기 누구나 다 아는 이야기고 Todos conocen, sea quien fuera, la palabra de San Juan 8. Algunos hasta lo memorizan, 그 가늠한 여자가 돌에 맞아 죽을 수밖에 없는 위치에 있었는데 pero la 예수님 한번 mujer que 발견한 cometió 것 때문에 adulterio 만난 것 때문에 estaba en la posición de morir. Estaba 그 por 죄에서 ser apedreada, 사함을 pero 받고 돌아오는 그 encontrándose con 장면을 Jesucristo. 생각해 보면 Cuando vemos esa escena en la que ella obtiene el perdón del pecado y se 너무 regresa, 놀라울 것입니다. será maravilloso 문을 열고 abriendo 방으로 들어갈 때 la puerta de su habitación cuando 내가 entre. 다시 내 방에 와서 들어오는구나. Ah, de nuevo he vuelto a mi 내가 다시 habitación. 이제 살았구나. He revivido yo. 돌에 맞아 죽을 수밖에 없는 여자였는데 Yo era una mujer que se merecía morir apedreada, 예수님을 만나면 pero encontrándose con 예수님은 Jesucristo, 우리를 구원해 주신다는 거예요. Jesucristo nos salva a todos 물론 여러분 가늠한 nosotros. 여자 이 여자 이야기만 Claro, 아닙니다. no solamente esto se trata de la mujer que 저도 cometió 많은 죄 adulterio 속에 빠져 고통하다 어느 en 날 medio de mucho pecado 이 mientras que 여자가 van 죄에서 해방을 sufriendo. 받은 것처럼 예수님 Como esta 만나서 mujer es 죄에서 liberada del 해방을 pecado, 받을 수가 있습니다. uno, cuando se encuentra con Jesucristo, se despoja del pecado. 1962년 En el año 1962, el 7 de octubre, me encontré con el Señor Jesús. Largo tiempo congregaba a la iglesia, 그렇지만 그 예수 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음하고 나는 pero la 상관없는 muerte de 삶을 Jesucristo sobre la cruz, yo vivía una vida en la que no tenía nada que ver con 1962년 eso. 10월 7일까지는 El 7 de octubre del año 1962, 예수님 hasta 분명히 ese 날 위해 십자가에 못 momento, 박혀 죽으셨다고 이야기를 했는데 claramente Jesucristo dijo que murió crucificado por mis 난 pecados, 여전히 죄인으로 pero 있었습니다. yo continuaba siendo un 그날 pecador. 내 마음속 예수님 십자가가 En ese 내 día, 마음에 la 죄에서 cruz del 해방시켜 Señor 준 것처럼 Jesús me había liberado del pecado y yo experimenté eso. 그때부터는
제 삶이 달라졌어요. Desde ese momento mi vida cambió. 얼마 전에 뉴욕에 Hace 세계 poco 정상들이 모이는 모임이 있었는데 hubo una reunión en la que se reunieron todos los presidentes del 그 mundo 이제 entero 에스와티니 en Nueva York. 공항폐하께서 그 El 정상회의에 rey de 오셨습니다. Suazilandia había venido a esa reunión. 제가 이제 그분을 좀 뵙기 위해서 Para 공항폐에 encontrarme 뵈려고 con el rey, 연락을 하고 yo 그 le 자리에 avisé 갔습니다. y fui a ese lugar. 근데 기다리는데 거기 이제 대기실에 어떤 젊은 분들이 몇 명 있었습니다. Estaba esperando y en la espera había mucha gente joven. ¿De dónde ha venido? De Samoa, me dijeron. 그 총리께서 여기 오셨습니다. Había venido el primer ministro de Samoa. ¿Ah, sí? 혹시 나는 한국에서 박옥순 목사인데 총리께 가서 내가 좀 만나고 싶은데 시간 내줄 수 있느냐 물어보라고. Pregunté, soy Pastor Oxupar, vine de Corea del Sur. ¿Podría encontrarme con el primer ministro de Samoa? 그냥 제가 이야기를 했습니다. Yo simplemente hablé. 가 물어보겠다고. Me voy a ir a preguntar, dijeron. 간다고. Y el primer ministro dice que dijo que venga. 제가 거기 가서 40분 동안 Fui allá y durante 40 minutos pude anunciar el Evangelio. 그러고 난 뒤에 정말 제가 감사한 마음으로 Y luego tuve el corazón de agradecimiento y salí. 그리고 나중에 이제 김성훈 목사님이 사모아에 갔었는데 Luego el pastor Kim Jong-un fue a Samoa 주님을 만났다고 그러고 y dice que se encontró con el primer ministro. 한번 사모아 오라온다 하시다. Le habló sobre mí y dice que él dijo, me invitó a mí a Samoa. 아마 지어낸 이야기 같지만 Si yo le cuento a alguien esto, parece que yo inventé. 저에게 그런 일들을 참 많이 하셨어요. Pero Dios ha realizado obras parecidas en mí en muchísimas ocasiones. 왕이나 이런 분들은 어떤 A presidentes, a reyes. ¿Qué clase de personas serán? 생각들을 해야 하고 Uno debe pensar mucho. 국가를 생각해야 Ellos deben pensar mucho, pensar en el 그런 분들이 país. 죄 사함을 받았으면 얼마나 좋을까요? Qué bueno si ellos obtienen el perdón del pecado. 하나님께 저에게 그냥 정말 생각지 않게 죄 사함을 받을 수 있도록 그 국왕이나 대통령 만나는 길을 Dios 너무 me ha abierto los caminos para encontrarme con reyes, con presidentes, para que pueda anunciar el Evangelio a ellos. 사람들은 거짓말한 줄 알아요. La gente cree que estoy mintiendo. 믿어지지 않는다고 그래요. La gente dice que no puede creerme, pero es una realidad. 제가 에스와티니라는 나라를 갔었는데요. Yo había ido a Suazilandia 우리 음악학교 학생들이 봉사하러 그 나라에 갔어요. y los estudiantes del colegio musical fueron 졸업식 allá. 있었는데 이 학생들이 생각을 Había graduación de la Universidad Nacional y estos jóvenes 국립대 pensaron, 졸업식 우리 가서 우리 노래 불러주자. vamos a ir a cantar allá. 학생들이 노래를 너무 잘하거든요. Los estudiantes del colegio musical cantan tan bien. 졸업식에 갔습니다. Ellos fueron a la graduación. 우리는 한국에서 온 음악학교 학생들이에요. Somos estudiantes del colegio musical de Corea. 졸업식에 축하 노래를 불러드리러 왔어요. Hemos venido para cantar una canción aquí en la graduación. 안 된다는 겁니다. Y la persona 왜요? responsable dijo que no. ¿Por qué no? 국왕폐하께서 Hoy el rey viene aquí 국왕폐하 오시기 때문에 어제 cuando es un programa en el que el rey está presente. Hemos pasado todo nuestro programa ayer 아무도 못 바꾼다고. y nadie puede cambiar el orden del programa. No podemos. Está bien. 참석하고 할게요. Voy a participar en la graduación y me marcho. Bueno, le dijeron. 좀 있다가 진행자가 왔습니다. Después de un tiempo el organizador vino. 아직 국왕폐하는 안 오셨는데 Todavía no vino el rey, 청소는 다 왔으니까 pero ha venido todo el público que puede cantar. 부르기를 원하냐고. ¿Usted desea cantar? 좋아요. Pues está bien. 몇 곡 할까요? ¿Cuánta canción quiere que cante? 3 canciones le pidieron. 학생들이 노래를 불렀어요. Estas jóvenes cantaron. 사람들이 깜짝 놀랐어요. 지금 노래 Las 부르니까 personas se asustaron. Esta es la escena de cómo 이 iban 두 학생 cantando. 노래를 불렀는데 Estas dos estudiantes cantaban 정말 사람들이 막 기뻐했어요. y estuvieron muy 첫째 곡 contentos. 중간쯤 불렀을 때 Cuando 국왕폐하께서 cantaron la mitad de la primera canción, vino el rey. 국왕폐하께서 아무 말씀 안 하시고 자리에 앉아. El rey no dijo nada, simplemente 이 estaba 학생들이 sentado. 두 곡을 또 세 곡을 Estas 불렀어요. estudiantes cantaron después 행사를 3 마치신 canciones. 뒤에 Cuando terminó toda la 국왕폐하께서 ceremonia, 그 학생들을 오라 그랬어요. el rey llamó a las jóvenes. 어디서 왔느냐? ¿Ustedes de dónde vinieron? 어떻게 이 노래를 잘하느냐? ¿Cómo ustedes cantan tan bien esta 예, 우리가 canción? 한국에서 왔습니다. Hemos venido de Corea. 한 열흘 후에 우리 Después de 설립자 10 목사님이 días, 오세요. viene nuestro fundador aquí.
진짜 거짓말 같죠. Parece mentira, 그래서 ¿verdad? 뭐라고 하냐면 Y el rey que dijo, 알았다. está bien. 제가 도착하는 날 El día que yo llegué, 장관을 보내 저를 마중을 envió al ministro para que me reciba a mí, 모시고 오라고. para que me lleve a mí. 제 공항에 내리면 이제 그 입구 Llegué al 긴 aeropuerto. 줄을 서야 하는데 Uno tiene que formar fila para hacer el trámite, 장관님이 오셔서 박옥수 목사냐고 pero vino el ministro y dijo, ¿usted es pastor Oxupar? Sí. 국왕께서 찾으신다. El rey lo busca. 아주 로얄 속으로 나가서 Me 제가 llevaron 이제 por un 기계실에 lugar 넣는 que era real 다 해주고 y ellos se encargaron de todos los trámites 저를 다 VIP 대통령궁에 갔어. y 궁에 갔어. yo fui al palacio. 가면 제가 물어봤습니다. Mientras que iba le pregunté, 공항 면담 몇 분이냐? ¿cuántos minutos tengo de entrevista con el rey? 40분이라고 했어요. Me dijo 40 minutos. 알았다고. Está bien. 그래서 제가 이제 가서 공항을 Yo fui y me encontré con el rey. 저 끝에 문이 열리면 이렇게 공항 여기 앉아 계시는데 Cuando se abre la puerta, el rey 그 está en la 나라는 punta. 전통이 모든 La 사람이 tradición de ese país es que todos deban de ir agachados, gateando junto al rey. 공항 앞에까지. Uno tiene que ir gateando ante el 저도 rey. 기어가려고 폼을 Yo también ya me 잡으니까 preparé para gatear, 비서실장이 말하길 pero el secretario me dijo, el extranjero debe caminar. 걸어서 갔어요. Y yo fui caminando, 인사하고 le saludé, 만나는 me 자리가. encontré con el rey. 제가 무슨 이야기 해야겠어요? ¿Qué es lo que debo decir? 복음을 그냥 전거했어요. Simplemente anuncié el evangelio. 박광모사 통역을 하시고 Pastor Pacpaón está traduciendo. 구왕께서 얼마나 뚫어지게 쳐다보고 El 얼굴을 rey me miraba, pero de manera tan fija, y yo no podía mirar el rostro de él, pero anuncié el evangelio. 30분 딱 전하니까 Y cuando prediqué 30 minutos, ahora ya era 40 minutos 멈췄어요. y dejé de hablar. 대학께서 말씀하셨어요. El rey me dijo a mí, 목사님, pastor, 좀 더 말씀을 해줄 수 있어요. por favor, ¿podría continuar un poco más? Le prediqué 30 minutos más. 너무 고마웠어요. Estaba muy 오히려 agradecido, 30분 너무 짧잖아요. porque para predicar el evangelio 30 minutos 그래서 son muy 이제 cortos. 60분 전했는데 Anuncié 60 minutos. 구왕께서 감사하게도 목사님 El 좀 rey 더 전해주세요. Me dijo un poquito más, pastor, y estaba yo tan agradecido. 3번을 복음을 전했어요. Entonces prediqué 3 sesiones de 30 minutos. 구원을 받으셨어요. Ese día el rey recibió la salvación y yo quería llorar de 제가 agradecimiento. 90분 말씀을 전하고 나니까 Después de que prediqué 90 minutos, 말씀하셨어요. él dijo, 목사님, pastor, 목사님은 참된 하나님의 종이십니다. usted es un siervo verdadero de Dios. 제가 땅을 드리겠습니다. Yo le voy a dar tierras. 목사님 여기다가 목사님 집을 지으시고 Aquí, por favor, construya su casa. También el centro de Ayuayef. 여기 와서 자주 Venga aquí a 호텔에서 menudo. 집을 No duerma en los hoteles, sino que venga a dormir a la casa. 그 정부가 저한테 15,000 El gobierno me dio 좀 약간 변두리였어요. 5 acres y estaba a los alrededores y le dije al secretario, 변두리 뭐 어떻게 걸어가? los estudiantes de Ayuayef no tienen ni carro, ¿cómo podrá viajar a los alrededores? 시내 가까운데 좀 주면 안 됩니까? ¿No podría darnos una tierra que esté dentro de la ciudad? 거기는 정부 땅이 없었어요. Dentro de la ciudad no había un terreno del gobierno. 공항 사유재산인데 Era 15,000평을 줬어요. un bien personal del rey y me dio 5 acres y estaba muy agradecido. Y yo le dije al 이 rey, 산의 나무를 깎아내고 건물을 짓기 너무 아깝습니다. me da pena cortar todos los árboles aquí en este 경치가 terreno. 너무 좋고 이걸 살리고 Es muy bueno el 싶은데 paisaje. Yo quisiera que esto esté 3만 vivo. 평을 주시면 Si me da ahora 이제 10 그래서 hectáreas, 내가 놔두고 그냥 여기다 짓겠다고. yo dejaré esto y iré aquí, lo construiré aquí. El rey estuvo muy contento. 지금 우리 공사하고 있습니다. Ahora estamos construyendo 지금 allá. 기초를 놓고 있는데 Estamos poniendo la base. 구왕께서 죄 사함을 받으신 뒤에 Después de que el rey recibió el perdón del pecado, 저희도 가까워하시는 거예요. estaba muy cerca de nosotros. 언제든지 갈 때마다 Las veces que nos vamos, 하루 너무 바쁘셔서 새벽에 만났습니다. una vez estaba tan ocupado y nos encontramos a la madrugada. 말씀을 쭉
목사님 그렇게 기뻐하시는 거예요. Estaba tan contento mientras que 그럼 anunciaba la 우리가 palabra, 죄 속에 살다 죄 mientras 사함을 que 받는 vivimos en medio del pecado y luego cuando obtenemos el perdón del 여러분 pecado, 가늠한 여자가 la 예수님 만나 mujer 죄 que 사함을 cometió 받는데 adulterio obtiene el perdón encontrándose con 우리도 Jesucristo. 똑같은 죄인들인데 Nosotros 왜 somos 죄 사함을 받지 pecadores 못하겠습니까? de la misma manera porque no podemos obtener el perdón del 가늠한 pecado. 여자 죄를 사시겠어요? 우리 죄는 왜 못 Porque 사시겠습니까? no puede perdonar nuestro pecado si perdonó el pecado de la 참 mujer 안타까운 오늘 adúltera. 많은 사람들이 Hoy en 교회를 día tanta 다니지만 gente, aunque congregan las iglesias, 분명히 예수님 십자가에 못 박혀 claramente 죽으셨고 Jesucristo murió crucificándose en la 사흘 만에 cruz. Después de 3 días 부활하셨는데 resucitó. 성경이 뭐라고 말하냐면 Pero la Biblia que 예수 dice, 우리의 범죄함을 위하여 내어짐이 Jesucristo 되고 fue entregado por nuestra 또한 우리를 transgresión 의롭다 하심을 위하여 다시 살아나셨다. y ha vuelto a resucitar para nuestra 예수님이 justificación. 부활하신 것은 El que Jesucristo haya 예수님의 resucitado, 부활은 la resurrección de 우리가 Jesucristo, 의롭게 되는 그 사실 때문에 존재한다. por la realidad en el que nosotros somos justos. 예수 Por 부활하신 eso 다른 이유가 resucitó. 없고 No hay otra razón por la cual 우리를 el Señor 의롭다 haya 하심을 위해서 resucitado. 부활하셨다. Para nuestra justificación, 그 예수님 Él resucitó. 부활하신 뒤에 después 어렵다고 de que 하셨습니까? resucitó, ¿nos dijo justos? 어렵다고 Sí, 하셨습니다. nos dijo justos. 근데 여러분 많은 사람들은 아직 Pero 예수 우리 죄를 mucha 십자가에 못 박혀 gente, 죽으셨는데도 aunque Jesucristo murió 3일 crucificado 만에 en la cruz, 부활하셨는데도 había resucitado 그리고 después de 3 2000년이 días, 지났는데도 había pasado 2000 años, 너무 가슴 아픈 것은 pero qué dolor nos causa. 죄인으로 사는 De igual manera, hay tanta gente que vive siendo 만약 pecador. 예수님이 우리의 죄를 십자가에 못 박혀 죽은 우리가 죄인으로 남아 있다면 Si Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado y si seguimos 못 siendo 박히신 pecadores, 이유가 뭡니까? ¿cuál es la razón por la cual Él ha 정말 sido 피를 흘리신 crucificado? 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la cual derramó 우리가 la sangre? 죄인으로 남아 있다면 Si nosotros continuamos siendo pecadores, ¿por qué Jesucristo tuvo que resucitar? No, 참 많은 사람들이 muchísima 안타깝게 사단에 gente, 속아서 qué pena, son engañados por Satanás. 예수 십자가에 우리 죄를 사했는데도 Jesucristo, a pesar de que perdonó todo nuestro pecado en la cruz, 정말 우리를 보고 죄인이라고 생각한 분들이 너무 realmente 많습니다. hay tanta gente que piensa que es 그 pecador. 성경은 그런 분을 좀 더 자세히 이야기하기 위하여 Para hablar de manera detallada acerca 가늠한 de eso 여자 en la Biblia, 이야기를 성경에 기록했습니다. en la Biblia ha escrito la historia acerca de la 다른 mujer 이야기 다 adúltera, 놔두고 dejando todo a un 내가 lado. 가늠한 여자가 되어 왔습니다. Y me convertí en la mujer que cometió adulterio. 그 여자가 con el 돼가 corazón. 돈에만 죽을 수밖에 Me 없는데 convertí en esa mujer y yo no podía menos que morir apedreada. Ahora los escribas y los fariseos le llevan al templo. Esta mujer no sabía por qué era arrastrada. 예수님이 말씀을 전하고 Jesucristo 있었는데 estaba predicando la palabra 예수님 가운데 세우고 y le pusieron en medio de Jesucristo y todos le rodearon, 돌을 들고 teniendo las piedras en la mano. 바리새인들이 이런 이야기를 했습니다. Algunos escribas fariseos dijeron, 이 여자 가늠하다 Maestro, 현장에 잡혔습니다. esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. 모세는 율법이라는 이야기 돌로 Moisés 치라내가 en la ley 여기와 dice apedrear a tales mujeres. 선생은 어떻게 말하겠나이까? Usted, maestro, ¿cómo dirá? 예수님 아무 말씀나 손가락으로 Jesús 글씨를 no dijo nada, solamente se puso a escribir en la tierra. 참 많은 사람들이 Muchísima 그 gente 성경 요한복음 8장 읽으면서 leyendo San Juan capítulo 8, 예수님께서 왜 손가락으로 땅에 글씨를 쓰셨는지 ¿por qué Jesucristo escribía con el dedo en la 그 tierra? 이야기를 정확하게 이야기하는 사람들 별로 없어요. No hay mucha gente que hable exactamente acerca de 저도 잘 eso. 몰랐습니다. Yo tampoco sabía, 근데 여러분 제가 성경을 읽다가 보니까 pero yo mientras que leía la Biblia, 이야기가 나오는 거예요. acerca de eso aparecía. 예수님께서 왜 손가락으로 땅에 글씨를 쓰셨는지. ¿Por qué Jesucristo escribió en la tierra con el 저는 dedo? 이 사실 발견은 너무 놀라웠습니다. Descubriendo esta realidad, yo me asombré 아, mucho. 이래서 예수님 손가락으로 땅에 글씨를 쓰셨어요. Por eso Jesucristo escribió con el dedo en la tierra. Un día leía a Jeremías. Los israelitas habían cometido pecado y había mucha exhortación del Señor. 내려가다 31장에 들어가서 Pero cuando vamos viendo en el 31, habla acerca de la palabra de la salvación hacia los israelitas y habla acerca de cómo ellos reciben la bendición. Jeremías 31. ¡Wow! ¡Qué bueno! Yo iba leyendo cada uno de los versículos 놀라운 이야기가
pero palabras maravillosas 다른 사람들은 estaban 성경에 왜 이것을 escritas. 못 봤는지 모르겠지만 No sé si otras 저는 personas 이 no 성경 lograron ver 깜짝 esto, 놀랐습니다. pero yo mirando este libro me asusté. 31장 31절에 뭐라고 Jeremías 말하냐면 31:31 que dice, 나 여호와가 말하노라 he aquí 날이 que 이르니 vienen 내가 días, 이스라엘 집과 dice 유다 Jehová, en 집에 los cuales 새 haré 언약을 nuevo 세우겠다. pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 이 새 언약 Nuevo pacto 약속이죠. es una promesa, 근데 ¿verdad? 이 언약을 뭘가 약속이라 하냐면은 Pacto, ¿a qué se le llama 율법을 promesa? 가지고 언약이라고 A los 10 mandamientos se le dice pacto. 어떤 사람들은 말하기를 그건 율법이 그건 약속이잖아요. Algunos dicen, eso es ley, y 예, aquí dice 성경을 모르는 pacto. 분들은 그렇게 얘기합니다. La gente que no conoce la Biblia dice así, 근데 왜 이 성경을 가지고 pero 저 porque 율법을 십계명을 가지고 약속이라고 con los 10 말합니까? mandamientos, con la ley, le dice que es pacto? 십계명은 Porque 출애굽기 los 10 20장에 mandamientos 나옵니다. aparece en Éxodo 내 앞에 20. 다른 신을 두지 No tendrás 마라. otros dioses 너를 aparte de 우상을 mí. 섬기지 No te 말라. harás de 하나님 여호와 ídolos. 이름 망령되이 Tú no 하지 hablarás en 말라. mano 안식일에 el nombre 거룩하게 de 지키라. Dios. Tú 내 부모를 santificarás el día de 공경하라. reposo. Honrarás a tu 살인하지 padre y 말라. madre. 간음하지 No 말라. matarás. No 도둑질하지 말라. adulterarás. 거짓 No 증거하지 말라. hurtarás. No tendrás falso 탐내지 말라. testimonio. No 이 codiciarás. 출애굽기 20장에 주었습니다. Esto aparece en Éxodo capítulo 20. 정확하게 성경 있는 대로 따져보면 Exactamente, si hablamos BC conforme, 1491년입니다. si calculamos el tiempo, es 예수님 오시 1900, 1500년 전입니다. viene a ser 이걸 어떻게 1500 años 하냐면 antes de que venga 이스라엘 백성들이 애굽에 나왔던 Jesucristo. 그 역사를 보고 Cuando vemos la historia en que los israelitas salen de Egipto, 이스라엘 podemos 백성이 conocer el BC tiempo. 1491년에 En el año 이집트에 나왔다고 1491 los israelitas salieron de Egipto y eso está en la historia. 그 나올 때 이제 그 홍해를 건너자마자 바로 시내에 Cruzando en el Mar 왔을 때 Rojo, cuando ellos llegan al monte Sinaí, 시내산 위에서 sobre el 하나님은 첫 monte 번째 Sinaí, 언약을 주었습니다. Dios le había dado el 그 primer 율법 십계명이 왜 pacto, 언약이라 los 10 하냐? mandamientos. ¿Por qué se le dice pacto? 하나님이 십계명을 주시기 전에 Porque Dios, antes de darnos 이스라엘 el 백성이 미리 pacto, 이야기를 했습니다. había dicho primeramente al 내가 pueblo, 내게 명한 이 모든 명령을 지켜 todos estos 행하면 mandamientos, si ustedes lo cumplen, 그래서 복을 받고 ustedes recibirán la 제사장 bendición, 나라가 되고 serán un reino 내 de 백성이 sacerdotes 거룩한 백성이 y será un pueblo 그럼 santo. 만일 지키지 아니하면 Si no pueden cumplirlo, ustedes recibirán la maldición. 28장에 좀 더 자세히 En Deuteronomio 28, de manera más exacta, está 신명기 escrito. 28장에 보면은 En Deuteronomio 내가 내 28, 하나님 여호와의 말씀을 따라 지키 행하면 si tú cumples conforme a la palabra de tu 나와도 Dios, 복을 받고 al entrar 나와도 recibirás 복을 bendición, 받고 al salir 자손이 recibirás 복을 bendición, 받고 tus 그 descendientes 반죽 recibirán la 그릇이 복을 bendición, 받고 tu 그 양이 canasta 복을 recibirá la 받고 bendición, 문 안에 요 안에 객이 tu, 복을 받고 tu oveja y su 복을 cría, 받는다. tu visita 약속을 recibirá la bendición, y así había 근데 이제 좀더 prometido. 읽어 내려가 보면은 Cuando uno va leyendo un poco más, 만약 너희 이 법을 지키지 si ustedes 아니하면 no cumplen esta ley, al entrar maldición, al salir maldición, 모든 게 저주라고 했습니다. y todo es maldición. 생각해 봅시다. A ver, vamos a pensar. 법은 아주 단순했어요. Era muy simple la ley. 지키면 모든 게 Si 축복이다. cumple, todo será 못 bendición. 지키면 Si no cumples, 저주를 받는다. todo será maldición. 그럼 이스라엘 백성이 이 법이 저주의 법이겠어요? 축복이? ¿Esto será una ley de bendición o de maldición para los israelitas? 대답해 보세요. 저주의 Respondan un poquito. ¿Es de maldición o bendición? 저주입니다. Es maldición. ¿Por qué? 하나 빠지면 다 못 지켰기. Porque aunque sea uno, si no lo cumple, significa que no cumplió 옛날에 nada. 제가 어릴 때 우리 교회 목사님들이 우리 집에 신방으로 Cuando era 오시면 pequeño y los pastores venían a 신명기 28장에 이 visitarnos, 복이 임하게 된다 기를 바란다고 기도. deseaba y oraba diciendo que reciba la bendición como en Deuteronomio 그 복은 28. 우리가 법을 다 지켰을 때만 옵니다. Esa bendición viene cuando nosotros cumplimos 그 todo. 법을 한 명도 지킨 사람은 없어요. Aunque sea uno, no había 결론적으로 ninguno 그 que 법은 cumpla 저주 todo. 축복이 아니었어요. Al final eso era maldición, no era bendición. 그래서 여러분 그 십계명 그걸 Por lo cual, 가지고 con ello 법계 안에 넣는데 había 법계를 puesto 가지고 en el 언약계라고 arca, 말합니다. se le dice
arca 언약궤란 말은 de 약속을 한 것을 약속에다 del 넣어둔 궤다. pacto es una arca en donde se pone la promesa, a eso se 필라델피아에 refiere. 갔는데 Yo fui a 거기 Filadelfia 어떤 목사님이 저를 방문하러 오셨어요. y un pastor me vino a 건강을 visitar. 주시니까 Me dio ahora su tarjeta. 새 언약 교회라고 했어요. Se decía Iglesia del Nuevo Pacto. 목사님이 물었어요. Yo le pregunté al 새 pastor, 언약이 뭔지 Pastor, ¿usted sabe 아십니까? cuál es el Nuevo Pacto? 잘 모르신다. No sabía bien 새 언약에 대한 얘기를 acerca del Nuevo Pacto. Detalladamente le iba explicando. Él se maravilló. Era una iglesia súper grande. 새 언약이야 뭐가냐면은 ¿Y qué es este nuevo pacto? 십계명 율법 이거는 첫 Estos 10 언약. mandamientos vienen a ser el primer pacto. 이 언약은 지키면 복을 받고 못 Cuando uno 지키면 cumple, 저주를 recibe la 받기 bendición y 때문에. si no puede cumplir, recibe la maldición. 근데 문제는 이 법을 ¿Cuál es el 지키는 한 problema? 명도 없어. No hay ni siquiera uno que pueda 그래서 cumplir 로마서 esto. 8장 1절에는 En Romanos 8.1 그러므로 그리스도 예수 하는 자 결코 정죄함이 없나니 no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. 그리스도 예수 안에 2절에 보면 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망을 해방하여. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 여기서 muerte. 말하는 죄와 사망의 법은 율법을 가르칩니다. Aquí dice ley del pecado y de la muerte. Esto es la ley, los mandamientos. 성령의 법. Y el nuevo pacto es la ley del Espíritu de vida. 왜냐하면 그 법을 다 지키면 Porque 축복이지만 si cumplimos todos esos mandamientos, 못 viene a 지키는 ser 사람에게 bendición, 죄와 pero el que 사망을 no puede 만드는 cumplir 법이 율법입니다. la ley es la ley que da pecado 그래서 y 이제 그 muerte 법을 al que no 지키면 복을 cumple. 받고 못 지키면 Si cumple, 저주받는다고 recibe la bendición 했는데 y si no, maldición. 이스라엘은 다 지키겠다고 얘기를 Pero los 했고 israelitas dijeron que cumplirían 그래서 todo 그 율법 10계명 2개 돌파하는 y los 10 손가락으로 mandamientos. 기록했다고 En las 2 tablas había Dios escrito con el dedo, 그걸 dice. 가지고 이제 모세가 Y 시내산에서 con eso 받아가지고 Moisés lo recibe en 내려왔는데 el monte Sinaí y baja. 이 산 밑에는 이미 Y bajo 금송아지를 el 만들어 놓고 monte 제사를 드리고 있었어요. Ya habían hecho un becerro de oro y 모세가 estaban 그 realizando el 돌판을 sacrificio. 막 깨트렸어요. Moisés tiró eso y lo rompió. 법이 살아서 다 죽을 것 같아요. Y todos parecían que iban a 그리고 morir. 그날에 금송아지 성경 3,000명이 죽임을. Y 3.000 personas mueren por el becerro de oro. ¿Por qué? 법이 와서 Vino la 법이 ley. 없을 때 Si no había ley, 그런 게 없는데 no 법이 existiría 죄를 eso. 법이 오자마자 Había 3,000명이 cometido pecado y cuando vino la ley 3.000 personas murieron. 계속해서 Y 그 법은 continuamente la gente moría por ese mandamiento. 쳐다보지 못하가 Y para que no puedan mirar esos mandamientos, lo pone dentro del arca de testimonio, dentro del arca del pacto, 뚜껑을 덮었어요. y habían 그 tapado 뚜껑이 eso. 속죄소 Y esa 지원자 tapa 은혜 es 그렇게 말해요. el propiciatorio, el lugar de la 하나님은 gracia. 우리를 그 법을 보기를 원치 아니하세요. Dios no deseaba que lleguemos a ver 그 esa 법을 ley, 열지 마라 그랬어요. que no se abra esa ley, 열지 말라. que no abra el arca 근데 del pacto. 사람들이 그걸 Pero 쳐다보다가 las personas de Bessemés, 50,000명이 mientras que iban mirando eso, 50.000, 70 personas murieron. 그 법을 우리가 보지 말아요. No debemos mirar esa ley. 많은 교회가 Y muchas iglesias, qué 주일마다 pena, 그 법을 cada domingo 봉독하고 있는 están memorizando esos 하나님 mandamientos. 진짜 가슴 아파요. Dios tanto dolor 하나님 siente en 그 su 법을 corazón. 늘 지키면 복을 받고 못 지키면 Dios nos dice, si cumples, recibirás la bendición y si no, maldición. 못 지키길 알았어요. Bien sabía que 근데 no 그 법을 podíamos cumplir, 세우지 않을 수 없는 이유는 pero no se puede 십계명 돌파를 ahora 주신 것은 우리를 dejar de 죄를 establecer. Nos dio los 10 mandamientos 깨우쳐 주기 위해서 para 주었다고. que lleguemos a entender el pecado. Por eso nos dio, dice. 율법에 가입한 것은 범죄를 더하게 하려면 그랬고 En Romanos dice que 우리를 habías 죄인인 걸 깨닫게 하기 incluido 위하여 el pecado 십계명을 준 겁니다. para que lleguemos a entender que somos 근데 이제 pecadores. 하나님이 십계명을 주었는데 모든 Después de que 다 nos dio los 죄를 10 범했기 mandamientos, todos habían desobedecido 때문에 전부 다 los 멸망을 mandamientos 받아야 돼. y todos los hombres se 모든 사람이 merecen 죄를 la 범해서 하나님의 destrucción 영광 이르지 못하는 y todos habían cometido pecado 하나님 우리
y están destituidos de la gloria de Dios. Dios tanto nos amó a nosotros, por lo cual Dios no quería dar simplemente destrucción al hombre y para dar vida al hombre. Nuevo pacto, nueva ley Dios había erigido. Eso aparece en Jeremías 31 desde el 31. En Jeremías 31, 31, ¿cómo dice? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto viene a ser los 10 mandamientos. Había prometido, si cumples recibirás la bendición y si no, maldición. Por lo cual, mediante el nuevo pacto, todos se merecen la maldición. En medio de ello había uno. ¿Quién es? La mujer que cometió adulterio. Ella fue atrapada en medio de adulterio. Los escribas fariseos habían llevado a ella para apedrearla. Y le dice el escriba, maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. ¿Usted cómo dirá? Moisés dice apedrear a ella. ¿Usted, maestro, cómo dirá? No es importante quién es el que habla. Lo importante es conforme a qué ley va hablando. Ese país que no tiene esa ley, no hay ningún problema. Anteriormente, en nuestro país tenía toque de queda. Porque el enemigo viene a Corea del Sur en el bote. Ellos venían y actuaban como espías. Nuestro país, todas las regiones tienen mar. Pero hay una provincia que no tiene mar, es la región de Chungcheongbuk-do. En Chungcheongbuk-do no tiene toque de queda. La gente estaba en la frontera de Chungcheongbuk-do y Chungcheongnam-do. En Chungcheongnam-do están divirtiéndose y el policía le viene para atrapar. En Chungcheongnam-do sí son influenciados por esa ley, pero en Chungcheongbuk-do no son influenciados. Y cuando uno va a Chungcheongbuk-do, el policía no le puede atrapar. Porque Chungcheongbuk-do, los policías de esa región se encargan de ese lugar. Hoy en día ya no hay toque de queda. Yo soy una persona que ha vivido en ese periodo de toque de queda. Con mis amigos me divertía y andábamos agachados por la noche. Y había ocasiones que vivíamos así. Cuando uno va a Chungcheongnam-do, tiene toque de queda y le atrapan y viene a ser un criminal. En Chungcheongbuk-do no existe ley, entonces no es pecador. Eso era la diferencia entre Chungcheongnam-do y Chungcheongbuk-do. Hoy en día ya no hay eso. Eso es la diferencia por región y por hora. ¿Qué diferencia en la hora? Está la ley. La ley de Moisés, el primero, es la ley del pecado y la muerte. No hay nadie que pueda cumplir. Todos reciben la maldición y se merecen la destrucción. Por eso Dios, el hombre hecho por Dios, ¿será que Él va a estar contento viendo al hombre que se destruye? Oxupar cometió pecado y va al infierno. ¡Qué feliz estoy! Samuel cometió pecado y se va al infierno. Déjele. Dios no es así. Dios prometió, pero deseaba salvar a los hombres.
이야기하는 것이 Por lo cual dice 예레미야 31장 31절. en Jeremías 31:31, 나 여호와가 말하노라. he aquí que vienen 보라 días, 날이 이르니 dice Jehová, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 en los 세우리라. cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de 자, Judá. 전에 있던 언약은 그 법은 El primer pacto, la primera ley, viene a ser los 10 mandamientos y ha dado la 그래서 promesa. 언약이랍니다. Y por eso dice 모든 걸 pacto. 지키면 복을 받고 Si cumples todo, recibirás la bendición. Y si no cumples, recibirás la 자, maldición. 출애굽기 19장 조금만 읽어보겠습니다. Vamos a leer un poquito. Éxodo 19. 출애굽기 19장 찾으시죠. Es Éxodo 19, 19장 5절 19:5. 세계가 다 내게 속하 있는 너희가 내 말을 잘 듣고 내 Ahora 언약을 pues, si diereis 지키면 oído a mi voz y 너희는 guardaréis 영국의 mi 소유가 되겠고. pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 그다음 너희가 내게 대해 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말 이스라엘 자손의 구할지니라. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El 7. 모세가 와서 백성의 모든 장로들을 불러 여호와께서 자기께 명하신 그 모든 말씀을 그 앞에 진술하니 Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. 백성이 일제히 응답하여 가로되 우리가 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. Y todo el pueblo le respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. 자, 이걸 다 지키면 복을 받는다 하는데 Si cumples todo esto, recibirás la bendición. Y había dado 그래서 aquella 율법은 promesa. 언약이라 약속이라 그럽니다. Y por eso le dice promesa, 근데 pacto, así 이제 se refiere a la 다 ley. 지킨다고 약속을 했는데 Había prometido de que cumpliría 사람도 todo, 다 어겼어요. pero ni siquiera uno lo pudo cumplir, sino todos desobedecieron. Conforme al pacto, el hombre se merece la maldición. 누구든지 불문하고 Sea quien fuera, 태어나 sin 죄를 안 지은 excepción. 아무도 No hay 없는데 nadie que después de nacer no haya cometido 그 pecado. 다 저주를 받을 수밖에 없어요. Todos no pueden menos que recibir la maldición. ¿Por qué razón? 율법 때문에. Por la ley. Por la ley. 율법은 우리 죄와 저주의 사망의 법입니다. La ley es la ley del pecado y la 하나님은 muerte y 우리는 la 율법을 maldición. 보는 걸 싫어합니다. Dios no quiere que miremos la 율법을 ley. 못 쳐다보기 위하여 Dios, para que no miremos la 법궤 안에 ley, 넣고 lo pone dentro del arca 뚜껑을 덮고 y lo tapa. 보지 마라. No 나는 mires. 진짜 이 율법은 내가 하나님 화난다. Ah, realmente me enoja esta 보지 ley a mí. 마라. No mires. 그의 천사가 날려도 열지 Y los 못하게 하고 querubines lo cubren con las alas para que no lo vean. 이름을 속죄소라고 Y el nombre de esa tapa se le dice propiciatorio. ¿Por 죄를 qué? 속하는 율법을 덮어놔야 Porque para 율법을 redimir el 세워놔서 pecado debe de tapar la ley, no debe de descubrir la ley. La mujer que cometió adulterio es atrapada, debe morir apedreada. 근데 율법 가지고는 그 여자를 Pero 살릴 수가 없어요. por la ley no puede salvar a esa mujer. 예수님 앞에 여자를 데리고 왔습니다. Habían traído junto a 이 Jesucristo 여자가 가늠하고 con la 현장에 mujer. 잡혔습니다. Esta mujer fue atrapada en medio de 모든 adulterio, 율법이 maestro. 돌로 치라면 Moisés dice, 선생은 어떻게 apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dirá? 자, 이제 예수님이 이 여자를 살려야 하는데 Jesucristo debe salvar a esta mujer. 율법을 가지고는 약속했기 때문에 살릴 수가 없어요. Ya había prometido mediante la ley, no podía salvar mediante ello a ella. Entonces Jesús, ¿qué piensa? 언약을 세운다 그랬어요. Dios dijo que erigirá el nuevo 새 pacto. 언약은 하나님이 Ese 세운다 nuevo 그랬는데 pacto dijo que Dios lo establecerá. 이 여자를 살리기 위해서는 Y para salvar a esta mujer, 새 언약으로 재판해야 살지. 율법을 mediante el 재판하면 nuevo 죽습니다. pacto, debe de juzgar mediante 자, 예레미야 31장 la ley 31절에 morirá. En Jeremías 31, 나 31. 여호와 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 He 유다 aquí que 새 vienen días, 언약을 dice 세우리라. Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 그 당시에 언약이 있었습니다. En ese entonces había mandamiento, 언약이 있는데 왜 또 새 existía 언약을 세워야 mandamiento, 했습니까? existía pacto, pero ¿por qué tenía que hacer un nuevo pacto? 십계명 이 법을 가지고
porque mediante los 10 mandamientos, mediante esta ley, destruye, mata y arruina al hombre. Es una ley que no puede salvar. Sea quien fuera, cuando se pone delante de esta ley, sea hombre, sea mujer, no hay nadie que no cometa pecado. Todos cometen pecado. Todos, cuando son juzgados mediante la ley, se merecen la maldición. Cuando yo estaba en techo, teníamos una conferencia. Vino una abuela de Cheongju. Ella estaba tan feliz obteniendo el perdón del pecado. Al día siguiente había traído a su marido. Terminó toda la campaña y un ministro joven se sentó junto al abuelo y conversaron. Señor, ¿tiene pecado? Comúnmente. Bueno, claro, no hay nadie que no tenga pecado. Claro que tengo pecado, así suelen decir. Pero este señor era distinto. Decía que no tengo pecado. Quería explicarle la manera de cómo se obtiene el perdón, pero era absurdo porque él decía que no tenía pecado. Y el joven le preguntó, ¿usted nunca ha mentido? Y el abuelo le miró, hombre, no tenemos ni tiempo para decir cosas rectas. ¿Y para qué voy a mentir? Uno no debe mentir. Y no tenía nada que decir. Pasó largo tiempo y volvió a preguntar, ¿usted nunca odió a alguien, señor? ¿Por qué voy a odiar a alguien que está haciendo lo que debe hacer? Estaba al lado la abuela. Deseaba que él obtenga el perdón, confesando que era pecador. Ella se enojó. ¿Por qué tú no tienes pecado, querido? Y de repente el abuelo se asustó. Anteriormente, sí, me has puesto los cuernos y me hiciste sufrir tanto a mí. La vez pasada, sí, tú hiciste toda una casa con una jovencita y te traje a ti de ahí. Yo bien me enteré que habías hecho toda tu casa con una jovencita de 16 años y yo te saqué de ello y eso no es pecado. Una vez atropellaste a alguien y eso no es pecado. El abuelo de repente se asustó mucho. No se imaginó que la abuela diría eso en este lugar. Pensó que iba a esconder las cosas. Y de nuevo el ministro le pregunta, abuelo, ¿usted tiene pecado? Si todo lo que ella dijo es pecado. Claro que tengo pecado. Claro, eso es pecado. ¿Qué sería pecado? Ese día el abuelo obtuvo el perdón del pecado. Nosotros, cuando uno es juzgado mediante la ley, entre los que viven en este planeta, no hay nadie que pueda ir al cielo. Dios nos ama y nos ha dado el pacto, nos ha prometido y hemos desobedecido la promesa. No hemos cumplido la promesa y necesitaba un nuevo pacto para salvar al hombre. En Jeremías 31:32, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales les haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Habían invalidado todo el pacto. Significa que todos hemos desobedecido, no hemos cumplido. En el 33, dice Jehová, daré mi ley, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34, cuando leemos, viene lo decisivo.
여러분 34절 꼭 이거 El 기억하고 34 deben recordarlo, por favor, ¿entienden? 이 말 꼭 알아야 합니다. Ustedes deben saber esto sí o sí. 다시는 그들이 다시 각기 이웃과 형제 가르쳐 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 이는 작은 자부터 큰 자가 다 diciendo, 나를 conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Después, ¿qué dice? 여러분 보입니까? ¿Ustedes logran ver? 읽을 수 있어요. ¿Ustedes pueden leer? 그다음부터 Después dice, todos vamos a leer juntos, 내가 그들의 죄악을 porque perdonaré la maldad de ellos 그 y no 죄를 me acordaré 기억지 más de su pecado. 여호와의 말이니라. Así ha dicho Jehová. 자, 이제 첫 번째 법은 La primera ley, 우리 죄를 법을 어기면 si 멸망을 no 받는다는 게 cumplimos la ley, nosotros recibiremos la 하나님 destrucción 우리를 y eso es la 살리기 ley. 위해서 Dios, para 이제 salvarnos, 법을 바꾸었는데 había cambiado la ley, 우리가 지은 모든 죄를 todo el pecado que hemos cometido. 박옥수 목사가 사는 게 아니고 No es que perdona el pastor Oxupar, 여러분이 사는 게 아니고 no es que ustedes lo perdonan, 사무엘 전도사 사는 게 no es que el 아니고 ministro Samuel lo perdona. 알겠습니까? ¿Entienden? 한의사 황효정 장로가 No 하는 es 것도 아니고 que perdona el anciano Juan Yojong, el médico oriental. 내가 그들의 죄악을 Yo perdonaré la maldad de ellos 사하지 아니하리라. y no me acordaré más de su pecado, dice 자, Jehová. 예수의 손가락 땅에 글씨 쓰셨는데 Jesús había escrito en la tierra con el dedo. ¿Por qué escribió con el dedo en 첫 tierra? 번째 십계명 첫 En la primera 언약도 하나님 ocasión, 손가락으로 땅에 글씨 쓰셨어요. la primera ley también, los 10 mandamientos, lo escribió con el 성경에 하나님 dedo. 손가락 글씨 쓰신 거딱 En la 두 번 Biblia, 나오는데 Dios escribe con el dedo en 2 ocasiones. 하나는 Uno 십계명 es 율법을 쓸때 하나님 Los 10 손가락 글씨 mandamientos, 쓰셨고 con el dedo lo escribe. 두 번째는 En la segunda ocasión, 예수님께서 Jesucristo, 가늠한 여자 앞에서 손가락 땅에 delante de la mujer que cometió adulterio, delante de ella lo escribe. 그게 뭐냐면 예수의 새 ¿Qué es eso? 언약을 기록하신 거예요. Jesús ha puesto el nuevo 돌판에 기록하지 pacto. 아니하고 No lo puso en la 우리 tabla, la 마음판에 piedra, 기록하고 땅을 sino 우리 몸을 dice 우리 마음의 땅에다 기록하신 거예요. que lo escribe en nuestro corazón porque la tierra simboliza nuestro 자, 이제 corazón. 가늠한 여자 가늠하다 잡혔습니다. La mujer cometió adulterio, fue atrapada en medio de 모세 adulterio. 율법으로 재판을 하면 Y cuando es 그냥 juzgado mediante la 저주받고 ley de 멸망을 Moisés, 당해요. recibe la destrucción, la maldición. 반대로 새 Contrariamente, 언약으로 심판하면 Cuando es juzgado mediante el nuevo pacto, 그 여자는 죄가 없습니다. esta mujer no tiene pecado. ¿Por qué? 하나님이 내가 그들의 죄악을 다 다진 것을 기억지 Porque 아니하면 Dios dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, 자, 이제 첫 dice 번째 Jehová. 죄는 El 우리가 하나님 약속을 primer, 지키지 않고 죄를 범하면 ahora 우리의 죄가 pecado. 됩니다. o cuando hacemos la 그 promesa y 죄는 no 우리가 cumplimos, eso 잘못 es 못한 것 pecado. 따라서 형벌이 내려집니다. El pecado ahora depende de lo que hagamos bien o mal y así viene el castigo. 하나님이 La 어떻게 segunda 하시는 ley. 그걸 우리가 받아들이는데 De cómo Dios lo hace, nosotros lo 이 죄를 aceptamos. 우리가 아닌 하나님이 죄를 사하게 돼 있어요. No es que nosotros perdonamos, sino que 내가 Dios 그들의 nos 죄악을 perdona 다 nuestro 기억지 pecado. 아니하리라. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su 만약에 pecado. 그 죄를 하나님이 안 사하시면 Si Dios no perdona aquel pecado, 하나님이 언약을 어기는 거예요. significa que Dios no cumple el pacto y Dios se hace pecador. 예수님을 보내셔서 Dios envía a Jesucristo. 하나를 남겨놓고 씻으면 안 되니까 No debería olvidar ni siquiera uno para lavar 죄를 십자가의 피로 y el pecado de todas las personas. Por ello es 이제 crucificado en 그 la 법이 cruz. 언제부터 적용되냐면 Cuando ahora esta 가늠한 여자 ley 때부터 se 적용이 aplica desde la mujer que 됩니다. cometió 가늠한 여자가 가늠하다 adulterio. 잡혔습니다. Esta mujer que cometió 모세 adulterio, 율법을 따라 재판하니까 cuando es juzgada mediante la ley de 돌에 맞아 Moisés, 죽을 수밖에 없어요. ella no puede menos que morir apedreada. 돌로 치려고 막 왔는데 Y se acercaron para apedrear a ella 예수님께 물었습니다. y le pregunta a Jesucristo. 예수님 손가락으로 먼저 법을 기록했어요. Jesús ha escrito con el dedo 그리고 일어나셔서 말씀하셨어요. y le dice a la 죄 mujer, 없는 자가 먼저 돌로 entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a 죄 ella. 없는 자 아무도 없으니까 No había nadie que no tenga pecado 아무도 치지 못했어요. y nadie podía 그 다음에 tocar a ella.
y de nuevo escribe en la 그 이야기를 듣고 tierra. 많은 사람이 부끄러웠습니다. Mucha gente tenía vergüenza 자기도 oyendo 죄가 eso, 있으면서 porque ellos, a pesar de que tenían pecado, 자기가 죄를 죄가 있는데 aunque tenían 남을 pecado, 심판했죠. estaban juzgando a otros. 자, 이제 하나님이 새 언약을 세우셨습니다. Dios había erigido un nuevo pacto. 십계명도 하나님이 세우신 언약이고 Los 10 mandamientos también han sido erigidos por Dios. 예레미야 31장 31절 34절까지 이건 새 언약인데 Este nuevo pacto de Jeremías capítulo 31 del 31 al 34 es el nuevo pacto. Los 10 mandamientos depende de lo que hagamos bien o mal para recibir la destrucción, maldición conforme a la ley, conforme al pecado. Este nuevo pacto depende cómo Dios lo haga. Si Dios dice, perdonar la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, si Dios no perdona nuestro pecado, Dios sería mentiroso y pecador. Claramente, perfectamente, nos dejó limpios a todos del pecado. Aunque Dios nos lavó de todo pecado, uno muere apedreado cuando es juzgado mediante la ley. Cuando es juzgado mediante la ley de la gracia, no es condenado. Nosotros no conociendo esta ley, aunque no hemos cumplido el pacto, los mandamientos, en adelante tenemos que cumplir bien. Si uno no cumple en una ocasión, por más que cumpla bien, en la próxima ocasión no le sirve. Debe recibir el castigo. Todo castigo que nos merecíamos, Jesucristo ya lo recibió todo en la cruz. Somos perfectos. Jesucristo murió crucificado en la cruz. ¿Por qué? Para cumplir esta promesa. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hoy, esta noche, en medio de ustedes, muchos están aquí. Seguramente no hay nadie que no haya dejado de cumplir la ley, que no haya dejado de cometer pecado. Si son juzgados mediante la ley de Moisés, no podrán menos que ser apedreados. Pero el nuevo pacto, mediante el nuevo pacto, si somos juzgados, todos son inocentes. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios enviando a Jesucristo, después de que muere por nuestro pecado, todo nuestro pecado ha sido perdonado y nos ha dejado santos. La resurrección es eso mismo. Murió por nuestro pecado, después de 3 días resucitó. Señores, no crean únicamente en los mandamientos. Crean en el nuevo pacto. Alce la mano el que quiere ser juzgado mediante los mandamientos. ¿No hay nadie entre ustedes? Muy bien, perfecto. Alza la mano el que quiere ser juzgado mediante el nuevo pacto. Muchas gracias. ¿Qué es el nuevo pacto? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así dice Jehová. Dios, perdonando el pecado de ustedes, nunca más se va a volver a acordar el pecado de ustedes. Ha puesto esa ley y la primera persona que fue juzgada mediante esa ley es la mujer que cometió adulterio. Muchos han cometido pecado, pero cuando es juzgado mediante el nuevo pacto, todos son justos, son inocentes. Esto es la promesa de Dios. Yo he predicado este evangelio a muchas personas hasta la actualidad. Qué pena, muchas personas hoy en día conocen el primer pacto. No hay gente que conozca el segundo pacto. Y todos son pecadores cuando son juzgados mediante el primer pacto y todos dicen que son pecadores. Dios erigió un nuevo pacto. Nuevo pacto.
nueva 첫 promesa. 번째 언약은 십계명이고 El primer pacto viene a ser los 10 mandamientos. El segundo pacto, 그들의 죄악을 사하고 perdonar la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto. 가늠한 여자가 La mujer que cometió 제일 adulterio, 먼저 en primer 기록하신 lugar, 법에 재판을 받은 es juzgada mediante la ley escrita por 분명히 Jesucristo. 가늠을 했습니다. Claramente ella adulteró, 그 여자는 pero esta 예수 mujer, 죄 없다 그랬습니다. Jesús le dice que no tiene pecado. Dice, ni yo te condeno, ve, no peques más. Qué maravilloso habrá sido. 죽을 줄 알고 있다가 Ella pensaba que ya iba a morir 땅바닥에 떨어진 많은 돌을 봅니다. y mira las piedras que están en la tierra. 또 날라 머리 깨지고 Esa piedra que tiene 등뼈가 un tamaño del 부러지고 puño tendría que venir 정말 en su cabeza y romper su cabeza sobre su espalda y se iba a romper su nariz y ella debía morir derramando la sangre. Pero mediante el nuevo pacto juzgó a ella Jesucristo y le salvó. Dios no solamente amó a la mujer que cometió adulterio, de la misma manera nos ama 여러분에게도 a ustedes también. Les habla de la misma manera. 내가 너희의 죄를 사하고 Yo perdonaré 다시 la maldad de 기억지 ustedes y nunca más me 그러기 acordaré de 위해서 sus 예수님 pecados. 십자가에 못 박히셨어요. Para ellos Jesucristo fue 우리 crucificado 모든 죄의 형벌을 받으시고 y recibió todo castigo por 죄에서 nuestro pecado 해방시켜 주셨습니다. y nos ha liberado del pecado. 여러분 감사합니까? ¿Están agradecidos? 그것을 믿는 것이 Es creer en 예수를 ello. 믿는 것이. Eso es creer en Jesucristo. 슬프게도 Qué triste 오늘 이런 성경을 잘 몰라가지고 hoy en día por no conocer libros 성경 como 한쪽만 esto, 알아가지고 por conocer solamente una parte de la Biblia, 율법만 알았지 solamente conocen la 새 ley, 언약을 몰라서 el nuevo pacto no lo 죄 conoce 때문에 고통하는 분들이 너무 y hay mucha gente que 많습니다. sufre por el pecado. 자 이제 우리는 여기서 벗어납시다. Vamos a despojarnos de 이제 esto. 가늠한 여자가 재판만 똑같이 우리도 그날 La 주님 앞에 이렇게 mujer 재판받습니다. Que cometió adulterio como fue juzgada, vamos a ser 그래서 juzgados 가늠한 como 여자가 ella. 내가 그들의 죄악을 다진 거지 기억지 아니하리라. Jesucristo le dice a la mujer que cometió adulterio, pero a la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 예수님은 우리를 보고 의롭다고 하시고 죄를 기억지 않으라. Jesucristo nos dice que somos justos y que nos acuerda nuestro pecado. 왜냐면 로마서 8장에 있는 Una 말씀 vez 좀 más, 읽어보겠습니다. vamos a leer un poquito más la palabra de Romanos capítulo 8. Vamos a buscar Romanos 8. 팔장 30절, 8, versículo 30. 31절부터 보겠습니다. Vamos a mirar desde el 31. 그런 적이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 자기 아들 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 우리에게 은사를 주지 아니하시기를. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las 누가 cosas? 능히 하나님 택하신 자들을 송사하리 어렵다 하시는 하나님이시니 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 죽으실 분 아니 다시 살아나시는 그리스도 예수님 그는 우리 하나님 우편에 계신 우리를 위해 친히 간구하신 자. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 여기서 누가 능히 하나님 택하신 자들을 송사하리요 어렵다 하시는 하나님이시니. Aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 하나님께 찬양을 드립니다. Aleluya, alabamos al Señor. 우리를 보고 어렵다고 하셨어요. Dios a nosotros nos dice justos. 만왕의 왕의 재판장 되신 하나님이 어렵다고. Rey de Reyes, que es el juez, si nos dice justo a nosotros, 정죄할 사람 아무도 없어요. no hay nadie quien pueda condenarnos. 아멘 되십니다. Amén. 그 법으로 재판하니까 Cuando somos juzgados mediante esa ley, 죽어야 하는데 la mujer que cometió adulterio debía morir apedreada, pero 우리도 ella, 이제 새 fue 언약으로 salva. 재판을 받는 거예요. mediante el nuevo pacto, somos juzgados. 우리 깨끗함을 Entonces somos limpios. 예수님 우리 죄를 십자가에 죽으시면 Jesucristo muriendo por nuestros pecados 우리 죄를 눈같이 희게 씻으셨어요. nos ha dejado blancos como la nieve. 아직까지 죄인이니까 ¿Hasta ahora siguen siendo pecadores? No. 하나님 분명히 어렵다고 하셨지요. Dios claramente nos dice justos. 네, 누가 능히 하나님 택하신 자들을 너를 송사하리. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
어렵다 하시는 하나님이십니다. Dios el que justifica. 하나님이 우리를 보고 어렵다 그랬습니다. Dios nos dice justos a 로마 3장 nosotros. 24절에도 En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 어렵다고 하셨고 Ya nos dijo justos y nosotros hemos sido justificados. Dios nos dice justos a nosotros. Si Dios nos dice justos, por más pecado que hayamos cometido, sea lo que fuera, no hay ningún problema. Este pacto precioso Dios lo ha creado. Y para hacer esto, para lograrlo, Jesucristo tuvo que ser crucificado y nos salvó del pecado. Ahora, aunque hemos cometido pecado, vamos a creer en Jesucristo que perdona nuestro pecado. Espero que sobreabunde la bendición de Dios. Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y resucitó para nuestra justificación. El gran sentido de la resurrección, nuestro pecado ha sido perdonado, y anunciar que somos justos. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre, somos grandes pecadores. Debemos de ser destruidos, malditos. Pero el Señor ha venido y ha sido crucificado y todo nuestro pecado lo ha lavado sin dejar ni una pizca. Y Dios nos dice justos. Si Dios nos dice justos, es punto final. Agradecemos a Jesucristo que murió crucificado por nuestro pecado y le glorificamos, Señor. Bendícenos, Señor. Le agradecemos. Todavía hay gente amarrado al pecado y que vive bajo la ley. A todas aquellas personas, permita para que podamos salvar a todos ellos. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, señores.